que estamos ya acostumbrados el celebrar pues la Santa Cena del Señor cada primer día de la semana, y es una bendición de Dios. Quisiera compartir un tema muy interesante, y el tema es la bendición. El tema de la bendición es un tema muy importante para tanto para nosotros, los que ya hemos sido comprados por gracia, por medio de la fe, a través del Señor Jesucristo, y también para los inconversos, todavía aquel que todavía no ha venido a los pies del Señor. Este tema lo compartí hace 8 días en la iglesia americana, el tema de la bendición, como está escrito en la palabra del Señor, como cuando el apóstol Pablo pues mandaba aquellas cartas y en una ocasión pues le escribe una carta a la iglesia que estaba en Colosa y le dice a la iglesia de los colosenses: después que ustedes lean la carta, en el último versículo, después que ustedes lean la carta, luego esa carta también mándensela a la iglesia, a la última iglesia que escribió también Juan al Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea. Y cuando la iglesia de la Odisea lea la carta también ellos, pues que venga otra vez para Colosas. Es decir, es interesante pues este tema, y así como lo di en una iglesia, pues lo traigo también para la congregación de Jonker. Y que les invito a que abran las escrituras en Deuteronomio capítulo 30. Es un capítulo extraordinario, es un capítulo precioso que nos habla acerca de este tema de la bendición. Ahora bien, cada creyente, nosotros los cristianos, pues somos hijos de bendición, porque cuando Cristo entra en nuestras vidas, automáticamente entra la bendición a nuestra vida. Pues yo he escuchado en algunas ocasiones que un creyente puede acarrear maldiciones, rotundamente falso. Porque cuando el Señor entra a nuestra vida, entra la bendición también a nosotros. Un creyente no puede estar bajo una maldición o puede acarrear maldiciones, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso dice las Sagradas Escrituras. Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer los 20 versículos que trae este capítulo y después vamos a desarrollar el tema. Dice así la palabra del Señor: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a oír la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará volver, y te hará Jehová tu Dios abundar, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para que guardes sus mandamientos, sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, y a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicados
y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te alejares, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es un tremendo capítulo, el capítulo 30 de Deuteronomio. Hay un capítulo también que habla bastante de las bendiciones y las maldiciones, que es el capítulo 28. Pero estamos en el capítulo 30. Nosotros ya empezamos el año nuevo. Y pues cada uno de nosotros, pues como creyentes, pues sabemos que va a ser un año de bendición. A pesar que podemos tener dificultades en este año, pero Dios nunca se va a apartar de nosotros porque tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que se alegra en bendecirnos, que se goza en bendecirnos a nosotros. Por lo tanto, Dios siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, pues Dios les da una serie de estatutos, una serie de requisitos para que ellos estuvieran bajo la bendición o bajo la maldición en esa época, en ese tiempo. Pero ahora Cristo llevó todas nuestras maldiciones a la cruz del Calvario, así que todo creyente, pues somos hijos de bendición. Ahora bien, y esto es general. En el capítulo 30 encontramos un título que le han puesto. Obviamente los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero este título que le han puesto son condiciones para la restauración y la bendición. Es decir, Dios pone ciertas condiciones para estar bajo la bendición de Dios siempre, permanentemente. Porque la bendición de Dios nosotros no la obtenemos solamente cuando vamos a la iglesia, sino que Dios ha prometido, Dios está bendiciendo a nosotros día tras día como creyentes. Pero aquí quiero mencionar 3 requisitos que Dios menciona para estar siempre bajo la bendición de Dios. Y el primer requisito lo encontramos en el versículo 1, que dice, y te arrepintieres. En el versículo 2 encontramos los otros 2 requisitos, y te convirtieres y obedecieres a su voz. Cuando entra la bendición de Dios a una persona es cuando ha tenido un genuino arrepentimiento, una genuina conversión y posteriormente una genuina obediencia a Dios. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra arrepentimiento afuera, pues, por ejemplo en el mundo, pues la palabra arrepentimiento tiene una connotación distinta a la que encontramos en la Biblia. Porque en la palabra del Señor, cuando encontramos la palabra arrepentimiento, literalmente significa cambiar de dirección. Es decir, Dios manda a todas las personas, a todos los seres humanos que se arrepientan, porque necesitamos arrepentirnos. Dios manda, dice, a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandato, pues, de Dios. ¿Por qué? Porque todos íbamos por un camino equivocado, o todavía el mundo pues sigue en el camino equivocado, porque la palabra dice que todos nosotros nos dejaríamos como ovejas, cada quien se desvió, cada quien se apartó por su camino. Por lo tanto, el Señor quiere que la persona, el ser humano, pues cambie de dirección. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento es cuando el ser humano siente ese deseo de cambiar. Porque el arrepentimiento no está basado en emociones, que yo me emociono, lloro, pero sigo haciendo lo mismo. Sino que el arrepentimiento genuino de una persona es cuando cambia totalmente de dirección, siento el deseo de cambiar, el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo me dice que tengo que cambiar, que el camino que yo voy pues no es el camino correcto, y es cuando yo me arrepiento, pido perdón y ya soy guiado por el Espíritu Santo. Eso pasa cuando hay un genuino arrepentimiento. En los tiempos de Juan el Bautista,
La gente venía para escuchar su predicación, su mensaje. Venían soldados romanos para escuchar su mensaje y posteriormente bautizarse en el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Ahora bien, el bautismo de Juan el Bautista no tiene el mismo significado, simboliza lo mismo que el bautismo cristiano. ¿Por qué? Juan el Bautista primero quería ver frutos, él decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y posteriormente Juan los bautizaba. ¿Por qué? Porque Juan no podía ver más allá, Juan no podía ver el corazón, en otras palabras, demostrarme que estás arrepentido y yo te bautizo. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo, ya en el bautismo cristiano, aunque el Señor Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos, obviamente mandados por el Señor Jesucristo, pues significaba el bautismo cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan el Bautista no. Juan quería ver previamente que hubiera un arrepentimiento y luego bautizarlos y entrar en una espera de alguien que venía superior a Juan en unción y en ministerio, que sería llamado el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, sus discípulos bautizaban, Él no decía ser frutos dignos de arrepentimiento, porque Cristo podía ver el corazón de la persona y automáticamente la gente en aquel tiempo, pues después de tener un genuino arrepentimiento, pues se bautizaba en el bautismo cristiano. Vemos que consistía el bautismo en una señal pública de que la persona realmente estaba arrepentida. Cuando el Señor Jesucristo aparece aproximadamente a los 30 años, pues Él trae esta palabra predicando el Evangelio del Reino. Nadie había predicado el Evangelio del Reino, sino que primeramente apareció el Señor Jesucristo predicando el Evangelio del Reino. Y Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que ellos se habían acercado al reino, sino que el reino se había acercado, había descendido, se había humanado, que era la persona del Señor Jesucristo. Por eso, arrepentíos, el primer requisito, la primera condición para que entrara la bendición era y sigue siendo el arrepentimiento. Vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el primer paso, la primera condición, el primer requisito para que la bendición entre en nosotros es siempre cuando hay un genuino arrepentimiento. Y luego posteriormente pues pasamos a una genuina conversión, porque si me arrepiento y no hago nada, pues no sirve para nada, sino que automáticamente cuando hay un genuino arrepentimiento, pasamos al segundo paso, que es la conversión, como decía el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, es decir, cuando hay un genuino arrepentimiento, pues pasamos a una genuina conversión. Ahí en Deuteronomio 32 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Convertirnos en qué? En hijos de Dios. Convertirlos en hijos de Dios. Y hay tres ingredientes de la conversión. Cuando hay una genuina conversión, hay tres ingredientes que quisiera tocar en esta tarde. Y la primera es la justificación. Cuando nosotros hemos tenido un genuino arrepentimiento, una genuina conversión, el primer ingrediente es la justificación. Dios nos declara justo, como si nunca hubiéramos pecado. Dios no justifica el pecado, sino que Dios justifica al pecador arrepentido, que es otra cosa. Dios nos justifica, Dios nos hace libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, justificados pues por medio de la fe, dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Justificados pues por medio de la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Se hace la paz por medio de la fe. Y es a través de la justificación, porque Cristo nos declara justos. Y no hay ninguna condenación, ninguna, hermanos. Ninguna condenación, ninguna maldición para los hijos de Dios, sino que estamos bajo bendición. El segundo ingrediente es la regeneración, la reconstrucción o nacer de nuevo, una nueva criatura. Cuando una persona ha sido genuinamente convertida, cuando la genuina conversión, genuino arrepentimiento, genuina conversión, entramos a la justificación y seguimos en la regeneración. Y la regeneración es el cambio que se produce en nuestras vidas. Un cambio instantáneo y un cambio progresivo. ¿Cómo que un cambio instantáneo y un cambio progresivo? Porque es un cambio. Claro,
Nuestros pecados son automáticamente perdonados desde el momento que nosotros nos convertimos a Cristo. Dice que Él los lanza en una manera metafórica, Él los lanza a lo profundo de la mar. Nosotros somos justificados, borrón y cuenta nueva, nosotros somos perdonados, nuestros pecados son instantáneamente perdonados. Es decir, no significa que el creyente pues no vamos a pecar en algún momento, pues claramente, pero la palabra dice que nosotros tenemos abogado con el Padre, que es Cristo. Nosotros vamos a Cristo y Él nos perdona. Pero ya es cuando nosotros hemos fallado ya siendo creyentes, porque también fallamos siendo cristianos. Ahora bien, también entramos en un trato progresivo, y es cuando Dios empieza a tratar con nuestra vida. Ya somos salvos, pero Dios empieza a tratar con nuestra vida. Dios empieza a tratar con las áreas de la vida para que nosotros vayamos cambiando poco a poco y comenzamos a parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque empieza a fluir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu empieza a salir de nosotros y empezamos a amar cosas o amar personas que tal vez pues no las amábamos. Empezamos a aborrecer cosas como aborrecer el pecado. El hombre cuando pecó, pues empezó a parecerse al diablo, porque empezó a mentir, empezó a tener envidia, empezó a matar, empezó a odiar cosas típicas del diablo. Pero cuando el ser humano viene a Cristo, lo transforma y entra en esa regeneración, en esa reconstrucción, porque el ser humano está dañado, pues Dios lo hace una nueva criatura. Y en tercer lugar, la adopción. Nosotros pues somos hijos por adopción, según Efesios capítulo 1, verso 5. Nosotros somos hijos por adopción, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Juan, dice en el 11 y el 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él viene a morir, Él viene a entregar su vida, Él viene a cumplir la voluntad del Padre, pero los suyos, su pueblo, pues no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora entramos en una familia gigantesca. Dios tiene una familia grandísima, donde nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien, aprender a amarnos, aprender a perdonarnos. Y es cuando Dios entra en un trato personal con cada uno de nosotros, para que cada día pues nos vayamos siendo mejores hijos, porque a qué padre le va a gustar que sus hijos pues estén peleados, sino que Dios quiere tener una familia, pero una familia unida, porque ahí donde es el Señor que manda bendición y vida eterna. En primera de Pedro 3:9 dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien a lo contrario, dice bendiciendo, porque hemos sido llamados para que heredásemos bendición. Nosotros hemos sido llamados para que heredásemos bendición. No hay casualidades en la vida del creyente ni suertes. Cuando alguien viene a nosotros, nos viene una bendición, uno no puede decir, qué suerte tuve que me pasó esto, qué suerte tuve que conseguí este trabajo, qué casualidad que pues me pagaron más en esta vez, o me dieron un overtime, o qué sé yo, cualquier cosa, cualquier bendición. No es casualidad ni cuestión de suerte, sino que son bendiciones de parte de Dios. Me refiero a los cristianos, porque no toda prosperidad viene de Dios, porque hay muchos ateos pues que son millonarios, pero no me estoy refiriendo a esa prosperidad, me estoy refiriendo a la bendición de Dios, porque lo que Dios da no lo quita, y Dios bendice, pero no le va a dar algo a alguien que lo va a terminar destruyendo, porque Dios conoce absolutamente todas las cosas, y Él tiene el control de todas las cosas. Pero allí en el mismo versículo 2 de Deuteronomio dice, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Aparece muchas veces la palabra hoy, y es que la palabra es eficaz, la palabra es viva. La palabra que nosotros estamos leyendo en esta mañana es una palabra viva y eficaz. Si prestaron atención en la lectura de los 20 versículos, aparece 7 veces la palabra hoy. Miren el verso 2, dice, y todo lo que yo te mando hoy. Verso 8, y pondrá por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy. Verso 5, mira, yo he puesto delante de ti hoy. Verso 18, yo os protesto hoy. Verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Hoy.
hoy. 7 veces la palabra hoy aparece en estos textos. Y aquí dice si obedecieres, porque es para hoy. Nosotros queremos tener un año bendecido, pues se necesita un genuino arrepentimiento, una genuina conversión y una genuina obediencia a Dios. Porque la obediencia, pues se aprende. Pues nadie nace siendo obediente. A los niños hay que enseñarles obediente, perdón. A los niños no hay que enseñarles a ser desobedientes. Eso ya lo traen por naturaleza. Sino que nosotros tenemos la obediencia se aprende. Incluso el Señor Jesucristo, hay un texto que dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora bien, Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, dice las Escrituras, pero Él, tantos sufrimientos que llevó nuestro amado Salvador, pues Él aprendió la obediencia y fue obediente, dice, delante del Padre, hasta llegar a la cruz, a llegar a la meta, porque esa era la meta, morir en la cruz del Calvario. Vemos que el Señor Jesucristo fue obediente y nunca pecó, y aprendió la obediencia, como dice las Escrituras. La obediencia nosotros tenemos que aprenderla. Cuando hay un acto de obediencia, siempre hay bendición. Cuando nosotros obedecemos a su voz, obedecemos a su palabra, Dios siempre nos estará bendiciendo cada día. Porque lo que significa, hermanos, estar bajo la bendición es tremendo. En el versículo, por tiempo, no voy a descifrar lo que dice en el versículo 9. Que dicen que los graneros pues se multiplicaban, se llenaban. E incluso el fruto del vientre, pues en aquel tiempo pues los padres anhelaban tener hijos y tenían muchos hijos. Cuando estaba la bendición, también se habla de las bestias, el ganado, la tierra, la fertilidad, con esa vitalidad que traía las tierras, cómo podían ser aquellos cultivos. ¿Por qué? Porque estaba la bendición de Dios, Dios bendecía, incluso la climatología, muchas cosas, incluso muchas cosas pues el Señor bendecía, porque hay bendiciones también materiales, porque las cosas que nosotros tenemos es porque Dios nos ha bendecido. Cualquier cosa que nosotros podamos obtener es una bendición de Dios. Dios no solo bendice espiritualmente, Dios bendice también materialmente, obviamente, siempre llevando un control, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que algo nos puede hacer, nos puede desviar, por ejemplo, el dinero, que el dinero, dice la Biblia, que no es malo, sino lo malo es el amor al dinero. Poner amor al dinero, eso es lo malo, sino no el dinero en sí. Porque con dinero pues se hacen muchas cosas. Bueno, incluso se pagan hasta los alquileres, las rentas incluso de las iglesias. Vemos que en el verso 6, quisiera tocarlo rápidamente, en el verso 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esto no queda hermético en una sola persona, sino que pasa también a la descendencia, circuncidar el corazón. En aquel tiempo la circuncisión era en el prepucio del hombre. Se cortaba una parte y eso se tiraba y nunca más se volvía a conectar. Nunca más se volvía a poner esa parte que se cortaba. Es decir, Dios llega a un momento que quiere cortar la carne de nosotros. Es decir, porque la Biblia dice que nosotros, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Y también dice Pablo, la carta de los Romanos en el capítulo 8, que los que viven, o sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, aunque estamos en la carne, pero obviamente, pues tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Circuncidará el corazón, porque ahí pasa todo, los sentimientos, todo pasa por el corazón. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros en el corazón para que haya ese cambio, esa regeneración que les hablaba anteriormente. Ahora bien, 7 veces aparece también la palabra corazón en este capítulo. Y 3 veces aparece la palabra junta, corazón y alma. El corazón es el asiento de la voluntad humana. El sí, el yo, en abrir, en cerrar, el ego de la persona. Eso es el corazón. Y el alma es la parte emocional, es el asiento de las emociones. Porque Dios nos ha creado con emociones, por eso podemos reír, por eso podemos llorar, por eso, bueno, incluso nos enojamos, nos entristecemos, porque incluso el Señor Jesucristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Nuestro amado Señor también se entristeció. Dios nos creó a nosotros con sentimientos. Por eso nosotros no podemos arrepentir. Por eso nosotros nos convertimos. Dios no tiene que arrepentirse. Dios no tiene que convertirse porque Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios es santo. Nosotros sí. Por eso nos creó así, para que nosotros podamos elegir el camino. Elegir la ruta.
Dios nos opera para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nadie nace amando a Dios, sino que Dios trata en el corazón del hombre para que el hombre ame a Dios con todo su corazón y con toda su alma y ser guiado por el Espíritu Santo. Vemos el verso 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dios sabe que el hombre, el ser humano, está cargado siempre de excusas. Entonces Dios dice, antes de que pongas una excusa, yo digo, no es demasiado difícil para ti. Es decir, lo que Dios pone en nuestro corazón, los deseos que Dios pone para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en sus manos, pues es porque sí podemos hacerlo, guiados por su mano, bajo su mandato, bajo su dirección, bajo su protección, bajo su aval. Porque Dios nunca va a poner algo en su corazón, en nuestros corazones, que nosotros no podamos llevar. No es demasiado difícil, ni está lejos, dice el Señor. Cuando Dios ha puesto algo en nuestro corazón, Él nos va a capacitar, Él nos va a pastorear, Él nos va a ayudar. Y con la bendición y con su respaldo, pues seguiremos siempre adelante. Vemos que en el capítulo, en el versículo 15, en el versículo 16, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Se dan cuenta que hay una parte que Dios hace y otra parte que nos corresponde? Es decir, Dios quiere también una parte humana. Dios quiere también que nosotros, pues también actuemos. Dios quiere que en nosotros está la bendición, pero hay bendiciones que pueden llegar a nuestra vida, que nosotros detenemos esas bendiciones, porque hay bendiciones que son proporcionales al nivel de comunión que nosotros tenemos con Él. En la medida que nosotros le amemos al Señor, en la medida que nosotros le obedezcamos, en la medida que nosotros oigamos su voz, así también seremos más bendecidos, porque el Señor se goza en bendecirnos. El Señor quiere bendecirnos, pero a veces nosotros detenemos la bendición. El Señor le dijo a Pedro, tirad la red. Y Pedro en obediencia la tiró. El Señor no iba a tirar la red, sino que el Señor se la iba a llenar. El Señor se la iba a bendecir. Vemos cuando llegó también al cementerio a resucitar a Lázaro. Le dijo, quitad la piedra. El Señor podía quitar la piedra, pero el Señor siempre espera una parte del ser humano, que nosotros hagamos una parte. Nosotros hagamos lo posible, porque Dios mismo pone ese deseo. Solo tenemos que dejarnos usar para que nosotros haciendo lo posible, Dios hace la otra parte, lo imposible. Él les dijo en la boda de Caná de Galilea, les dijo, llenen las tinajas, llénenla. Él las podía llenar. No, llénenla. Yo voy a convertir el agua en vino. Algo que nunca había pasado en el primer milagro señal que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él espera siempre algo de nosotros. Hagamos nuestra parte. Hagamos la parte humana para que Dios se encargue del resto, se encargue de la otra parte. Y así pues Dios siempre nos estará bendiciendo, porque encontramos aquí las condiciones, para terminar, encontramos aquí las condiciones para vivir una vida de bendición, siempre, permanentemente, constante, y una vida restaurada. Y es un genuino arrepentimiento, una genuina conversión y una genuina obediencia a Dios. Estas son las condiciones. La conversión no viene por ir a la iglesia. La conversión viene cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios. Es cuando viene la conversión, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando Él entra en nuestra vida y empieza a tratar con nuestra vida, empieza a cambiar nuestra vida para su honra, para su gloria, y que nosotros seamos canales de bendición y nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Vemos el versículo 15 y el versículo 19 son similares. Miren lo que dice el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y lo da el consejo. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Es lo mismo que el Señor Jesucristo trajo también en su evangelio. La puerta ancha, donde hablaba el hermano, la puerta estrecha, que hablaba de las puertas. El camino ancho y el camino estrecho. Procuremos, esforcémonos para entrar o permanecer en ese camino estrecho. Es lo mismo que el Señor habla y ya venía hablando desde el Antiguo Testamento.
Quisiera preguntar en esta mañana, no sé quiénes están en la iglesia, los de atrás no logro verlo, pero ¿hay alguna persona en esta mañana que todavía realmente no ha tenido un encuentro personal con Dios? Que todavía no ha sido convertido, tal vez un simpatizante, o que me gusta estar con los hermanos, porque así voy a cantar o escucho la palabra y regreso a casa. Pero pero la conversión es otra cosa. La conversión es tener un encuentro con el Señor. La conversión es abrirle el corazón para que Él entre y cambie nuestra dirección y permanecer en Él. Pasa cuando ha habido una genuina conversión en nuestra vida. Si hay alguien, pues puede entregarle su vida en este momento, porque hoy dice la palabra, 7 veces encontramos la palabra hoy. Y la Biblia también dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, para que tengamos un 2024 lleno de bendición. Siempre tienen que estar estos requisitos, estos 3 requisitos que les he hablado, basados en Deuteronomio capítulo 30, un genuino arrepentimiento, una genuina conversión y una genuina obediencia a Dios. Si tenemos estos 3 requisitos, sin lugar a dudas, Dios estará siempre con nosotros y en nosotros, porque es la bendita promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las cosas se pueden poner difícil. La vida o el tiempo, el mundo va de mal en peor, pero nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos va a suplir todas nuestras necesidades, pues ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque ha entrado la bendición dentro de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.